Los snacks tienen mil formas y sabores, siendo uno de los alimentos más consumidos del planeta Tierra. Pero hay una marca en específico que es única y diferente, aquella que aun entrando en la categoría de patatas de bolsa ni vienen en una bolsa ni pueden ser consideradas patatas. Este curioso caso es el que rodea a las famosas Pringles. ¿Quieres conocer la historia del famoso snack enlatado? Sus orígenes, fracaso, anuncio, el desastre que tienen por mascota, curiosidades, colaboraciones, merchandising y por qué legalmente no pueden llamarse patatas fritas? Pues ponte cómodo que comenzamos. El concepto de snack de patata frita de bolsa existe desde mediados del 1800, pero no fue hasta principios del 1900 cuando empezaron a ser populares entre el consumidor medio, época en la que Mike Shell Potato Chip Company, fundada en 1910, la empezó a fabricar para consumición en casa. Deberíamos esperar hasta 1956 para que la idea de las Pringles empezase a gestarse. La empresa alimenticia Procter & Gamble vio que la gente tenía mucha queja sobre las patatas fritas, pero estas siempre eran las mismas. Las patatas, tras su fabricación, llegaban rotas a las casas de los consumidores, estaban grasientas y muchas veces rancias, aun con todo el aire que llevaban en las bolsas, cosa que también era motivo de queja. Porque sí, los memes del aire en las bolsas de patatas tienen más de 65 años, al final los griegos iban a tener razón con eso de que la historia es cíclica. Pero entonces a los mandamases de P&G se les ocurrió una idea brillante. ¿Qué tal si cogemos todas las cosas que molestan a la gente y las arreglamos? ¡Madre mía, qué fácil! ¿Por qué no se le había ocurrido a nadie antes? Cambiar la composición de la patata frita para que no tuviese ninguno de estos problemas era muy poco realista, parecía necesitar magia y por lo tanto contrataron a lo más parecido que había en la época, un químico, en especial un tal Frederick John Baur. Este, tras 2 años de estudio, consiguió desarrollar un snack en base a pasta de patata que no se ponía rancia, y para solucionar el problema de la rotura de la comida, además del aire en la bolsa, se inventó el tubo metálico como compartimento y les puso una forma rara. Las Pringles tienen la forma matemática conocida como paraboloide hiperbólico, y aunque pueda parecer el nombre del modo historia del nuevo Smash Bros, es simplemente una superficie parecida a la silla de montar de un caballo o aquellos tazos de Pokémon y Star Wars de la época. Y si os preguntáis por qué esta forma hace que no se rompan al distribuirla, es muy fácil, se estaquean perfectamente la una encima la otra y gracias al tubo no tienen mucho margen de movimiento, aunque los que hemos comido las patatas a día de hoy sabemos que algunilla siempre está partida en dos. Frederick había conseguido solucionar todos los problemas del producto, pero el tío era químico, no cocinero, y las patatas muy entre comillas sabían a rayo encendido, era como comer cartón semiduro. Así que quitaron a este hombre del proyecto y empezaron a traer gente a ver si alguno conseguía que esto fuese comestible, y tras casi una década, a mediados de 1960, esto se podía echar a la boca, por lo que en 1968, tras 12 años desde su concepción, comenzaba oficialmente su distribución. Pero por desgracia aún queda otro duro golpe que comentar que les perseguiría durante años. No solo es que durante la gran mayoría de su inicio el producto supiese a piedra seca, sino que tuvieron problemas hasta para llamarse a ellos mismos patatas fritas. Os cuento porque tiene tela. En sus primeros años se publicitaban simplemente como eso, patatas fritas, pero a otras empresas no les parecía justo y se quejaron a la Administración Alimenticia de Estados Unidos alegando que estos no cumplían con las características necesarias para ser considerados patatas fritas. Esto se debía a que realmente no estaban cortando patatas, friéndolas e empaquetándolas, sino que, como he dicho antes, estaban moldeando a una forma antinatural masa en base a patata. Y es por eso que tenían una forma tan única que llamaba tanto la atención con respecto a sus competidores y que se repetía a la perfección en cada una de las patatas individuales, lo que les daba una ventaja injusta y por eso se quejaron las demás empresas. En el 75, tras solo 7 años desde su lanzamiento, se dio la razón judicialmente a los que apelaban en contra de la marca y se prohibió a Pringles usar la palabra chips a no ser que fuese en la frase patatas fritas hechas en base a patata seca. Un duro golpe para su publicidad porque esta no es una frase que suene especialmente bien. Pero la empresa, más lista que nadie y agarrándose a los recovecos legales, decidió que no se definirían a ellos mismos como chips, sino como crisps, la variante lingüística de inglés británico de la misma palabra. Y con esta tontería consiguieron evitar la ley durante más de 30 años, pero finalmente en 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales también les cortó el grifo, ya que considerarse crisps volvía a ser publicidad engañosa puesto que el producto apenas contenía un 42% de patata, además de tener una forma que no se encontraba en la naturaleza. Y tras esto no le quedó otra que agachar la cabeza y callarse.
enterarse. Si quieres saber qué hacen con este tema a día de hoy, pues fácil, es ilegal que se llamen a ellas mismas patatas fritas, así que simplemente no lo hacen. Si ves el packaging no lo pone literalmente por ningún lado. Pero es que si te vas a la parte trasera para ver los valores nutricionales, sí que es verdad que en inglés pone crisps, pero en España pone crujientes, es súper curioso. Así que la próxima vez que las compres, ten en cuenta que estás comprando un producto que legalmente no es lo que aparenta y que contiene menos de un 50% del contenido de patata, por lo que técnicamente no estás comprando patatas fritas sino crujientes en base a tubérculo. Que sinceramente suena más a producto que habría en un juego Cyberpunk en un universo en el que se ha extinguido la patata que a algo de nuestra época. Pero nos hemos ido muy hacia adelante, volvamos al 68, el primer año de su distribución, que llegaba en la época a las estanterías de las tiendas. Pues aquí podemos ver la icónica lata, además de a un personajillo que seguro que reconocéis, en esta época se llamaba Mr. Pringles y era lógicamente la mascota de la marca, quedaos con él que va a recibir mucha tralla en este vídeo. Ah, y fijaos cómo de grande ponían lo de potato chips, no sabían lo que se les venía encima. Me encantaría decir que los anuncios de la marca son cortos animados con Mr. Pringles dando botes por ahí y que hemos visto una evolución de su personaje, pero por desgracia nos encontramos ante una mascota absurdamente poco utilizada y que aparece poquísimo en los mismos. Pero aun con esto, estos consiguieron tener su propio estilo y ser bastante buenos, así que con más de 50 años de comerciales a su espalda, es hora de echar un vistazo a cómo la marca se publicitaba en televisión. En el primero, que es del 68, vemos como antes la lata venía sellada como una lata de conserva, no como ahora que viene con una finita tela de aluminio, y ya podemos hacernos una idea de qué puntos de su marca querían exaltar. Un hombre le muestra al otro el producto, que se ríe de él, pero al abrirlo comprueba con asombro que ninguna patata estaba rota, que estaban frescas, que se podían poner una encima de la otra y que la lata contenía la misma cantidad que cualquier otra bolsa de patatas. Tras su sorpresa, afirma que el tío este de las Pringles debería ser tratado con seriedad y el anuncio termina con la mascota guiñando un ojo. Y durante todos los 70 continuaron con lo mismo, gente sorprendiéndose porque estaban ante el compartimento de snacks del futuro y afirmando una y otra vez que estaban frescas, que había muchas que no tenían grasa y que no estaban rotas. De verdad, ¿tanto problema era para la gente de los 60 que las patatas se rompiesen? Yo no lo veo nada tan grave. En serio, todos los anuncios son iguales. Puede que estén en una casa, en una mesa de póker o en un picnic al lado de la piscina, que en cuanto sacan las patatas parece que se realice un encantamiento en la mente de los que lo ven que le hace repetir lo mismo en el mismo orden. Ah, y no puede faltar, en todo hacen esto de abrir la lata, sacarlas todas del tirón y menearlas medianamente como si les diesen asquete para que compruebes que están enteras. Parece que te vayan a decir que escoja una carta, buena suerte limpiando las migas y guardando las restantes para luego. Este del 73, una maravilla, el mensaje de las patatas es el mismo de siempre, pero aquí tenemos a Mr. Pringle en carne y hueso, que es un tío chiquitito caracterizado como la mascota que habla con la mujer protagonista. Me encanta este señor, tiene el pelo y el bigote igual y le añade un humor al anuncio solo comprendido por gente que tiene frito el cerebro. Qué pena que no explorasen más esta idea, aunque sabiendo cómo salen las mascotas publicitarias humanas, creo que fue para mejor. He encontrado otro anuncio también de la época, se sabe porque aún ponía potato chips en la lata, en la que se ve que revisaron la idea de hacer animado al Mr. Pringles. Tenemos a un señor cabezón muy mono que habla con un chaval que le pregunta que cómo que las Pringles están siempre tan frescas. Aquí vemos a otro personaje que se descartó, los Pringelings, copias de la mascota principal con otro esquema de color, pero por lo que se ve esta idea llegó tan poco lejos que el comercial ni está terminado, tiene partes de boceto sin colorear, por lo que seguramente ni se emitiese. En los 80 ya tenían las bases cubiertas y taladradas en la mente de los consumidores, así que no hacía falta repetirlas más, por lo que podían empezar a hacer comerciales más normales, simples sketches en los que con humor presentaban lo buenas que estaban las patatas con respecto a las más genéricas. Y esto es algo que se mantendrá durante todos los años, poner a alguien comiendo bolsas de patatas fritas genéricas sin copyright diciendo que qué malas están en comparación con la otra, un clásico de la publicidad. Siempre había un loco por las patatas, una voz en off diciendo lo buenas que estaban y escenarios súper variados, quizá lo mejor de los anuncios, desde orquestas, aviones, bodas, graduaciones, cualquier lugar donde hubiese muchas personas servía. En esta década se lanzó el conocido como Pringle Jingle, una pequeña cancioncilla que se repetía en todos los anuncios y que avisaba de lo buenas que estaban las patatas. En serio, son súper entretenidos y hay un montonazo, es que mirad este del 85 con los ordenadores antiguos y los efectos especiales, o este del 86 en el que patatas vuelan hacia la lata. Ah, y mira, aquí ya tenían que ponerlo de la patata seca. En este también del 86 por algún motivo aparece Pedro Picapiedra y en este del 88 Brad Pitt. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente son superproducciones con crossovers?
Vamos con los 90, y aquí tenemos otro hito en la publicidad de la marca, la introducción del eslogan Once you pop, you can't stop, que aquí en España llegó tal cual, cuando haces pop ya no hay stop, y que hace referencia al sonido que hace al destapar la lata. En esta época no tenían un hilo conductor entre todos, más que los noventeros que son, con ropa súper coloridas, súper musicales, mostrando la barbaridad de sabores diferentes que había en la época y un montón de pop súper fuertes sonando por todos lados. Y cuando digo noventeros no exagero, en serio, si alguien te pregunta cómo era la publicidad de hace 30 años, busca un anuncio random de la marca y lo verás. Tienes trajes de baño completos, raps, formas coloridas y bailes, todo lo que un fan de la época podía querer. Nos acercamos a la actualidad con los 2000, este es el primero que hay de la época en la lista de reproducción que he utilizado y no puede dar más miedo, esas caras plásticas, esos cuerpos realistas, me alegro que no siguiesen por aquí. Y es que el tema que se inventaron para esta década fue Mr. Pringle cantando, todo canciones súper famosas de la época, estoy seguro que no esperaba pero y un featuring entre King África y la mascota, pero aquí estamos. No todos son así, pero hay más de los que uno esperaría. Quitando eso, nada muy digno de mención, no es lo que diría si no tuviésemos este comercial en el que vemos a Pepe Pringles bailando a todo lo que le da el cuerpo, que por cierto está hecho de palitos de patata y está junto a su pareja. Esta novia no vuelve a salir en ningún anuncio, o al menos no la he visto más, pero son tan parecidos que se acerca peligrosamente al tropo de salir contigo mismo pero con el género alterno, o estoy mirando a vosotros, padres de Milhouse. Ay, empiezan los anuncios del 2010 y lo primero que escucho es el papar americano. Definitivamente la marca sabía marcar bien en qué década se encontraba. Pero por desgracia, desde aquí hasta la actualidad tenemos cosas súper genéricas, a excepción de algunas cosillas como este del 2022 en el que vemos a la mascota bailar, por lo que creo que ya hemos visto suficientes anuncios. Pero de lo que no hemos visto suficiente es de Mr. Pringles, así que a continuación hablemos un poco del portavoz de la marca y sus cambios, y ya os digo yo que si os esperáis una maravilla o un personaje del que enamoraros, este no va a ser el caso. El que más hemos visto es este, que existió desde el 67 al 86, del 86 al 96 cambiaron a este, aunque bueno, decir que cambió es como cuando salió la noticia de que Japón había cambiado su bandera. Según la descripción oficial, ahora tenía la cara y el bigote más redondos, lo verán ellos, y querían hacer que el cliente recordase una patata al verlo y creo que no lo consiguieron. Del 96 al 2002 sí que vemos un cambio significativo, había perdido la boca, las mejillas son rosadas y se había echado un tinte, quitando eso apareció en los botes ligeramente inclinado por algún motivo. Y desde el 2002 al 2009 vemos al tío de las Pringles que yo he conocido desde siempre, le quitaron las cejas, le añadieron brillo en los ojos, una pajarita y una pose más inspiradora, que copiaron en su quinta versión, que solo le quitó el brillo al pelo y eliminó sus detalles rojos, sinceramente fue un downgrade. Pero no tanto como en el que todos estamos pensando, en 2021 esta marca también fue presa del maldito y corrupto minimalismo, en serio tengo como 15 vídeos en los que me quejo de cómo este puñetero estilo de arte roba la personalidad de todo lo que toca, y en esta ocasión no ha sido menos. Un círculo blanco, un bigote y unos ojos completamente negros y planos. Vuelven las cejas y supongo que el logo hace ver que es la pajarita. ¿Dónde está el color? Mr. Pringles tiene el pelo castaño, no negro. Bueno, ¿qué narices va a saber de pelo si lo han hecho calvo? Pero es que si nos vamos al cuerpo entero también está horrible. Existen trajes de mascota del original y lo podemos ver con camisa, chaqueta y pajarita como si fuese un maestre de circo, además de pantalones negros y deportivas. En cambio, el nuevo traje de mascota va en un chándal rojo básico con una camiseta con el logo de la marca y lo único que tiene una pizca de gracia son los zapatos. Esta mascota no tiene mucha personalidad en sí porque no habla, no aparece en los anuncios y me atrevería a decir que es incluso aburrida, pero madre mía, ¿hacía falta destrozarla de esta manera? Se une a la cantidad de empresas que han hecho lo mismo y que cuando salió, hacenme caso que a internet no le gustó. No solo por el odio de la web al minimalismo, sino porque en sí internet tiene mucho que ver con este personaje. Si buscas en su wiki verás que su nombre oficial es Julius Pringles, pero esto cambió en 2006 y antes de ello se llamaba Mr. Pringles a secas o Mr. P para abreviar, entonces ¿a qué se debió el cambio? Pues muy sencillo, alguien aleatorio cogió la página del personaje en la Wikipedia y le puso Julius, empezó a hacer memes, los medios lo empezaron a hacer noticia y finalmente Kellogg's, que es quien lleva la marca desde el 2012, lo hizo oficial. Al fin y al cabo, internet se lleva bien con las Pringles, no solo por esto, sino por la gran cantidad de memes que se hacen con su lata y con las patatas. ¿Os acordáis de aquel meme viral de coger las patatas y hacerla un círculo que se mantenía él solo? Pues tiene 12 años, de aquí a 10 le hago un vídeo a él solo. Si quieres estar al tanto para cuando pase, suscríbete y dale al like, uno nunca sabe. Pero no solo internet lo quiere, sino que a una gran parte del mundo también le gusta la marca y suele estar entre los 5 snacks más consumidos. Esto ha llevado a que se hagan unas cuantas piezas de merchandising, pero para lo que hemos visto en otros lados, sinceramente
sinceramente no muchas. Lo más lógico es pensar en el Funko Pop, que lógicamente tiene, no solo del hombre en sí con su nombre actual, sino que también hay de la lata, muy gracioso y con un bigote de patata. Lo que más tenemos es ropa, calcetines, conjuntos enteros, camisetas, gorros de lana o bálsamo labial. He encontrado en Facebook una persona que colecciona cosas de Pringles y echando un vistazo parece que lo realmente interesante no es el merch, sino las latas. Es decir, sí, tiene cosas curiosas como balones de fútbol, tazas o cosas así, pero la impresionante colección de latas de distintos países, colores, sabores y años es lo digno de mención, me encanta. Y para terminar, echemos un rápido vistazo a algunas colaboraciones y referencias. En Los Simpsons hay bastantes, no solo a la lata y a su bigote, sino que él mismo aparece. También hay en Hey Arnold, donde hacen hasta lo de sacar las patatas del tirón y suena igual que en el anuncio. Colaboraciones he encontrado un par, una con Hello Kitty en la que tenemos dos kits completos de productos, uno rojo con la susodicha y otro verde con cinnamon roll, en la que según la versión que compres te trae un peluche con el bigotito. En 2020, para la Super Bowl, hicieron un anuncio completamente animado de Rick y Morty en el que están atrapados en un comercial de la marca y de aquí sale el mítico meme de Rick arrancando la pared para mostrar algo. Pero el gran grueso de colaboraciones viene de esta época en la que decidieron que era buena idea imprimir cosas en las Pringles, y así tenemos algunas con datos de diferentes temas como carrera o Guinness Records y luego las Pringle Trivial, que te venían con preguntas generales. Pero también algunas tematizadas, como preguntas de Narnia, de Los Increíbles, de Daytona o de Spider-Man. No solo estaban completas de cuestiones, sino que algunas tenían dibujos que tenían que ver con lo que anunciaban. Estaban pintadas en tinta azul, siempre salían descentradas y no tenía que ser muy sano, pero es una curiosidad alimenticia 2000era que solo se podía haber dado en esta época. Y esta es la historia al completo de Pringles, una marca que es conocida por su mascota, pero que al echar un vistazo en el interior te das cuenta de que esta es lo menos interesante de todo. Vamos, me atrevo a decir que es la mascota menos interesante que he cubierto. No habla, no salen anuncios, de 6 cambios 5 son virtualmente lo mismo, no aparecen series, no tiene colaboraciones llamativas, vamos, por no tener se tiró décadas sin tener nombre. Es que sinceramente, más que una mascota es un logotipo. Si hubiesen tirado por animarlo en los anuncios o por usar actores que se pareciesen, quizá tendríamos algo, pero no, uno de los más grandes de la mercadotecnia es más bien un icono glorificado que un personaje publicitario. Al menos los anuncios siguen siendo bonitos, todos muy de su época, lo cual está muy guay cuando toca 6 décadas distintas y sus historias legales eran dignas de un vídeo. Diría que quizá en unos años le den más carisma a la mascota sabiendo lo que gustan a día de hoy, pero sinceramente veo más fácil que desaparezca. Aún así, que Pringles no se desanime por mis palabras, sigue siendo la mejor empresa de crujiente en base a tubérculo con formas antinaturales de la historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Vaya decepción me he llevado cuando he visto que el chavalito bigotudo ni aparecía en anuncios ni nada, pero aún así creo que he podido remontar el vídeo, por lo que aunque no sea lo que estáis acostumbrados con respecto a mascotas, espero que os haya gustado. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retros secretos de Seventeen Colossus, The Thick the Age, for Fire, Sol Santa Rosa, Lagarto Volador, Exalted Philly, Calypso, Marlagraña, Capoín, Cacel 1332, Tarancabla, Gropón y Camil. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro MarPG, Narlet Atlit, Elian, Sirigi, Gregorio, Cloquet, Ángel García, Macalami, Valentine, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Dapper, Gian, El Cordociclón, Misael Flores, Nachito Meza, Mid 1300, Alzari, Manu, Iván Malarde, Coita V, Lautor Allende, Aleton 911, Blanc, Tiramisalen, Retro Gamer, JBS, Gamemaker, Dani H, Hockey, Bot Queen, Octavio Mauri, Olivia Neutron El Danes Idioto, Señor Robot, Estienti, Bluejus, El Cocas, Fabricit 10, Joaquín Moyano, Uniring, Para 26, Chele, Luge, Franco Filgueira, Gastón Rodríguez, Isanjeru, Nico, André Morales, Ignacio Zoberría, Apolo, Jeremia Guerrero, Gastón Sánchez, Mimi Sayor, Real Grace Boyfriend, J515, Gato Naranjero, Mr. Alexito, Derrek Fan, Iñaki González, Suix, Raichu Mexicali, El Bartolomeo 173, Chris, Andrés Flores, Kimei Liendro, Tata Pixel, José Carlos Camacho, Ramón Arrot, Mati Steve, Desde Nova, Facu Baneva, Radix 69, Milanesa Slayer, Nano Suárez, Conan Boydanoch, Kilian Ovito, Soger Fran, El Car, Aráltica, Matt Join the Game, Mr. Timmy, Pablo Silgueiro, Dog Stevie Siris, Lau Marelli, Picardo Toy, Diego Estoy Fuera de Órbita, Valentín Beloli, NCGRPT, DK Lim, Pablo Lorenzo, Valentín Ortega, Salmon Ciloide, Mono Promedio, Miss Piscis, Sabaini, Barbecue Anchox, Sindol, Valentín Balompié, Tapa, Nadia Pastelito, RB 2600 TT, Adrián 552, Gonza 1510, Francisco Rocha, Macardó, Hombre TM78, de Postal Boy, Tobias Leiva, Maleficarum, Choquedo y Juan Pablo Méndez. ¿Será este el tercer vídeo seguido que llega a las 100.000 visitas? No sabéis la ilusión que me haría, pero si no, tampoco pasa nada. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy. Si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.